Mientras el mundo corre hacia los sueños eléctricos, dos gigantes japoneses acaban de pisar el freno y girar el volante. Honda y Nissan, rivales desde hace mucho tiempo, se dan la mano, pero eso no es lo más descabellado. ¿Qué pasaría si Honda acabara de construir un motor que no necesitara gasolina, que no necesitara cargarse y que incluso pudiera superar por completo a los coches eléctricos? ¿Suena a ciencia ficción? Pues piénsalo otra vez. Esto no es un concepto, es real, y podría poner patas arriba toda la industria del automóvil. El CEO de Honda dice que su nuevo CR-V no es solo potente, es una amenaza para el futuro de los vehículos eléctricos. De los inicios de Honda al dominio mundial. Antes de que el mundo conociera el nombre de Honda, todo empezó con un solo hombre y un simple sueño, desplazarse en un país desgarrado por la guerra, con apenas nada más que determinación. Ese hombre era Soichiro Honda. No inventó los cohetes, no construyó supercoches, simplemente montó un pequeño motor en una bicicleta. No era llamativo, pero funcionaba, y ese momento tranquilo se convirtió en la chispa de algo extraordinario. A partir de aquella humilde bicicleta motorizada, Honda no solo creció, sino que se disparó. A continuación llegaron las motocicletas, que no se limitaron a correr, sino que compitieron, dominaron y destrozaron las expectativas. De repente, el mundo se dio cuenta de que Japón podía fabricar máquinas tan feroces como las occidentales. Después llegaron los coches, pero Honda no se limitaba a fabricar coches, creaba motores que parecían vivos, pequeños, sensibles, fiables, motores que no solo movían a las personas, sino que se movían con ellas. Conducir un Honda no era solo ir de A a B, era una experiencia, un placer, una promesa silenciosa de que el coche no te defraudaría. Y esa promesa llevó a más de 4 millones de personas cada año a elegir Honda, convirtiéndola en el séptimo mayor fabricante de automóviles del mundo. Desde motocicletas y coches hasta barcos, jets personales e incluso Fórmula 1, si tiene un motor, probablemente Honda lo ha fabricado. Y no se trata solo de volumen, se trata de cómo lo hacen, de forma inteligente, coherente e implacablemente innovadora. Por ejemplo, el Accord, por algo es uno de los nombres más respetados del sector. Solo en el primer semestre de 2017, Honda vendió más de 161,000 Accord. Eso no es suerte, eso es confianza, ganada motor a motor. Pero Honda no vive en el pasado, siempre han mirado hacia adelante, a menudo más que nadie, desde el revolucionario motor CVCC que desafió las duras leyes de emisiones de EE. En los años 70, hasta el sistema TEC que hizo que los motores pequeños parecieran gigantes, Honda siempre ha ido más allá. Fueron de los primeros en introducir los híbridos NE, demostrando que ser ecológico no tenía por qué ser aburrido, y ahora, han vuelto con algo que nadie esperaba. No es híbrido, no es eléctrico, no es seguir a la multitud. Mientras el mundo corre hacia los vehículos eléctricos, Honda va en la dirección contraria, porque cree que el motor aún tiene futuro, solo tiene que evolucionar. Y esa evolución tiene un nombre, hidrógeno. ¿Un movimiento arriesgado? Tal vez. ¿Un cambio de juego? Es muy probable. Y si lo que dice el CEO de Honda es cierto, que esta nueva tecnología podría aplastar el mercado de los vehículos eléctricos, entonces estamos a punto de asistir a una sacudida de la industria como nunca antes. Sueños eléctricos frente a esperanzas de hidrógeno. Los coches eléctricos eran una idea descabellada en el pasado. Sin gasolina, sin ruido del coche. Basta con enchufarlo y listo. Parecía ciencia ficción hace unos años. Ahora está en todas partes. Los Tesla circulan por las autopistas con salpicaderos con grandes pantallas táctiles y puntos de recarga junto a las cafeterías. Era rápido y eléctrico en el futuro. Los gobiernos lo impulsaron con fuerza, para que la gente dejara los coches de gasolina. Les daban exenciones fiscales, reembolsos en metálico y otras grandes ventajas. Muchos países han prohibido los motores de gasolina y diésel en los próximos 10 o 15 años. Los objetivos de lucha contra el cambio climático dieron un gran impulso a los vehículos eléctricos. De repente, la electricidad ya no era solo una moda. Se convirtió en la norma que todo el mundo se apresuraba a cumplir. Además, los B tuvieron su momento, las baterías mejoraron, se cargaban más rápido. Cuando la gente dejó de reírse de la idea de un coche sin ruido de motor, se puso a la cola para comprar uno. Ahora, todos, desde Ford a Hyundai, sacan coches eléctricos como si fuera el lanzamiento de un nuevo smartphone. Tesla abrió el camino. Pero no se habla lo suficiente de esto. Este cambio brillante y silencioso también tiene un lado oscuro. Las baterías se desgastan con el tiempo. Son muy grandes.
muy pesadas y están llenas de metales de tierras raras como el cobalto y el litio. Su extracción es muy perjudicial para el medio ambiente. ¿Qué pasa cuando se agota la batería? Deshacerse de ella es otro problema. Además, cargarla lleva mucho tiempo, a veces horas, si no está cerca de un cargador rápido. También está el nerviosismo por la autonomía. ¿Tengo carga suficiente para llegar a casa? ¿Es algo en lo que siempre piensas? Es cierto, no todo el mundo está contento con lo rápido que están mejorando los B. Aún así, los viajes largos pueden ser un suplicio, sobre todo en lugares donde las redes de recarga no son muy buenas. El coste es otro factor a tener en cuenta. Los B siguen siendo caros, incluso con exenciones fiscales. Aunque la energía parece barata, los precios podrían subir si mucha gente se enchufa al mismo tiempo. Los B parecen la mejor solución, pero tienen algunos problemas. La cosa se complica a medida que se profundiza. No se trata solo de pasarse a la electricidad. El objetivo es encontrar una respuesta realmente limpia, eficaz y que no se limite a trasladar el problema a otro lugar. Ahí es donde Honda mueve ficha. En lugar de apresurarse a copiar lo que todo el mundo está haciendo, Honda se sale de la autopista de los vehículos eléctricos y toma una ruta diferente. Una que se salta los largos tiempos de carga, evita el desperdicio de baterías y no depende de metales raros de medio mundo. No es eléctrico, no es gasolina, es algo intermedio, y está impulsado por el elemento más ligero del universo, un combustible que, cuando se usa, se convierte en agua. Honda cree que es lo único que podría acelerar el negocio de los vehículos eléctricos, porque hubo hidrógeno antes de que se hablara de ello. Honda también ha estado aquí antes. Lo cierto es que todo empezó con un coche que lo cambió todo y luego desapareció. Auge y declive de los Clarity FCD. Honda lanzó en 2015 algo que parecía del futuro. No funcionaba con gasolina, tampoco se cargaba como un coche eléctrico normal. En su lugar, utilizaba hidrógeno. El Honda Clarity Fuel Cell era el nombre del coche, y se mostró por primera vez en todo el mundo en el Salón del Automóvil de Tokio. Era el primer coche japonés impulsado por hidrógeno que se podía comprar. Y no solo tenía un aspecto futurista, sino que también se conducía como si lo fuera. El Clarity no era solo un coche viejo al que se le había añadido un nuevo sistema. Honda lo hizo desde cero para que solo pudiera funcionar con hidrógeno. Tenía tecnología de flujo ondulado en su interior, que movía el hidrógeno más rápidamente y generaba más energía con menos residuos. Las pilas de combustible eran pequeñas, estaban colocadas en el lugar adecuado y tenían más potencia que cualquier otra cosa que Honda hubiera fabricado antes. Como resultado, el coche limpio podía durar mucho tiempo. Puede recorrer hasta 360 millas con el depósito lleno. En ese momento, eso era más lejos que la mayoría de los coches eléctricos. Conseguía unas increíbles 88 millas por galón, y lo único que emitía era vapor de agua. Silencio. Fácil, muy grande. Parecía que el Clarity había descubierto cómo ser un coche limpio, pero el Clarity no lo hizo tan bien como Honda había planeado, incluso con todas sus nuevas características. El coche no era el problema principal. Era todo lo demás. No había muchos lugares donde repostar hidrógeno. A menos que vivieras en California o en algunas ciudades de Japón, estabas prácticamente atrapado. No podías sentirte seguro en un viaje en coche, y la gente no compra coches que les hagan preocuparse por su autonomía. Además, la tecnología era difícil de entender. El hidrógeno parecía científico e incluso peligroso. Enchufar un B, dejar que se cargue y listo. Todo el mundo hablaba de coches eléctricos. A los famosos les gustaban, parecían geniales y el gobierno los apoyaba cada vez más. Se construían rápidamente muchos puntos de recarga y había incentivos por todas partes. Los coches de pila de combustible no tuvieron tanta suerte. Los diferentes gobiernos tenían diferentes maneras de impulsar el hidrógeno. No había tantas exenciones fiscales, ni tanta visibilidad, ni tantos anuncios, ni tantos lugares para probar el coche. Aunque el Clarity era una maravilla técnica, no le fue bien en el mundo de los negocios. Honda dejó de fabricar el Clarity de pila de combustible y sus primos eléctricos enchufables y de batería en 2021. Sin embargo, ese no fue el final de la historia. Honda obtuvo algo más que ventas del acuerdo: know-how. Una cosa quedó muy clara con el Clarity: los coches de pila de combustible de hidrógeno funcionan. No era la ciencia la que estaba equivocada. El mundo aún no estaba preparado. Honda hizo entonces lo que hacen todas las empresas inteligentes: esperar. Observaron, aprendieron, dejaron que la ola de vehículos eléctricos siguiera su curso. Se pusieron a trabajar entre bastidores. Aún les quedaba hidrógeno, ni siquiera cerca.
Esta vez vuelven con un socio. Trabajaron con General Motors para hacer algo que solucionara los problemas del Clarity. La autonomía es mejor. Mejor tecnología. Lo más importante es que lo están lanzando en un coche que la gente ya conoce y ama. Se llama CR-V Hydrogen SUV. Y no es solo un pequeño cambio, es un regreso. Uno que podría sacudir todo el negocio de los vehículos eléctricos. Lo que hay dentro de esta nueva generación del CR-V no es solo nueva tecnología. Es también una amenaza para el futuro de los vehículos eléctricos. Pongámoslo en marcha. El audaz regreso de Honda con el SUV de hidrógeno CR-V. El plan de Honda para reaparecer no solo es valiente, también es inteligente. Aprendieron mucho del Clarity, así que vuelven al hidrógeno con el CR-V Hydrogen SUV, que es más grande, mejor y más familiar. Sus amigos también están con ellos esta vez. Están trabajando junto con General Motors para hacer un coche que solucione los problemas del pasado. Y haga del hidrógeno una amenaza real para los coches eléctricos, en lugar de solo una idea. El nuevo CR-V se parece a cualquier otro SUV que Honda fabrica, al menos a primera vista. Sin embargo, las cosas son diferentes. Bajo la superficie, este no es un coche familiar normal. No tiene un motor de gasolina ni una batería que se enchufa. Funciona solo con hidrógeno. Hay 2 tanques de combustible de alta presión en la parte trasera. Es limpio, pequeño y funciona bien. Bajo los asientos se esconde una unidad de potencia inteligente que controla todo el sistema, asegurando que tanto la seguridad como la velocidad se cumplen. Y ahora viene el gran problema. La energía de la pared no afecta a este CR-V. Tiene un sistema de pila de combustible que convierte la gasolina en energía mientras conduces. En un proceso químico controlado, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para producir energía que puede utilizarse de inmediato. No tienes que esperar ni cargarlo. Y no necesitas una gran fuente de energía. El único producto residual es vapor de agua, que es tan puro que podrías respirarlo. Esto significa velocidad y libertad. Recuperar el combustible solo lleva de 3 a 5 minutos, el mismo tiempo que se tarda en llenar un depósito de gasolina, y cuando el depósito de hidrógeno está lleno, el CR-V tiene una autonomía que está a la altura de los mejores vehículos eléctricos. Así que no tienes que preocuparte por quedarte sin energía en mitad de tu viaje. Es un gran paso adelante para los conductores habituales que quieren facilidad sin renunciar a nada. Pero Honda ha añadido algo más, una forma de enviar energía a otros lugares. Es como tener un motor de reserva en el coche. Incluso si se va la luz por una tormenta o un apagón, el CR-V puede alimentar tu casa y cargar tus dispositivos. Esto lo convierte en algo más que un coche. Es una forma de mantenerse vivo cuando las cosas se ponen oscuras. Honda no ha renunciado a la comodidad por todas estas nuevas características. A la gente le sigue encantando el aspecto y el tacto del CR-V. Además, es grande, útil y bueno para las familias. El sistema de hidrógeno encaja bien en el interior y no afea el diseño ni el habitáculo. Nada parece un juego, no hay sensación de fuerza. De eso se trata, hacer que la tecnología punta parezca normal. Honda también sabe que no debe ponerlo a la venta en todas partes. La primera oleada pasará por California y Japón, que ya tienen puntos de hidrógeno. Allí los conductores podrán probar el hidrógeno sin tener que preocuparse de dónde conseguir gasolina. El CR-V podrá llegar a más lugares a medida que vaya creciendo. Honda no tiene prisa. Están poniendo la tecnología en lugares donde realmente puede crecer. Es un plan silencioso que acabará contigo. Silencio. No hubo un gran empuje público. Todo lo que se necesita es una planificación inteligente, el momento adecuado y alianzas inteligentes. Y eso puede ser lo que hace que este movimiento sea tan malo para el resto del mercado de vehículos eléctricos. Mientras todos los demás se apresuran a fabricar cargadores y baterías que carguen más rápido y retengan más energía, Honda se salta toda la espera. Ofrecen potencia instantánea, gran autonomía y ausencia de contaminación en un paquete que la gente ya conoce y en el que confía. Esto también plantea una nueva pregunta. ¿Qué pasará cuando Honda utilice esta tecnología en todos sus coches y el CR-V de hidrógeno es así de bueno ahora? El hidrógeno por fin está teniendo su momento. Los puntos de repostaje fueron lo único que mantuvo a los coches de hidrógeno fuera de los focos durante años. La tecnología no tenía por qué ser atractiva o limpia. Los coches eran inútiles y los conductores no podían encontrar un lugar donde repostar. Fue eso lo que descarriló la claridad. Eso casi arruinó todo el plan. Pero ahora las cosas cambian rápidamente. Por fin se están construyendo nuevos depósitos de hidrógeno en todo EE. Otros estados siguen de cerca a California, que va a la cabeza.
El hidrógeno es una parte importante del Plan Nacional de Japón. Alemania está construyendo muchas paradas de gasolina para ayudar a los camiones de largo recorrido, y China, que tiene el mayor mercado automovilístico del mundo, está invirtiendo silenciosamente miles de millones de dólares en construir infraestructuras de hidrógeno. Quieren utilizar pilas de combustible en lugar de baterías para alimentar flotas de autobuses, coches y taxis. No es quizás, está en marcha. Los gobiernos ya no solo prueban el hidrógeno, apuestan por él, no solo lo ven como un medio limpio para los coches, sino también para camiones, autobuses y transporte público. El hidrógeno funciona mejor que las baterías en lugares donde las grandes cargas y las largas distancias son importantes. Puedes repostar más rápido, llegar más lejos y no tienes que esperar a que haya un cargador disponible. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes. Los vehículos eléctricos son cada vez más populares, pero el sistema está empezando a mostrar signos de desgaste. Las líneas eléctricas son cada vez más débiles. A veces se dice a la gente que no cargue sus vehículos eléctricos en horas punta porque la red no da abasto. Hace falta más electricidad y no la producimos lo bastante rápido. Luego está el problema de las baterías. Para funcionar, los vehículos eléctricos necesitan metales raros como el litio y el cobalto. Son difíciles de conseguir, caros y complicados de extraer. El mundo solo puede extraer una cantidad limitada antes de que la gente quiera más de lo que hay disponible. Si a eso le añadimos los problemas de reciclaje y la subida de precios, el vehículo eléctrico ya no parece tan limpio. En este caso, el hidrógeno resulta muy útil. La red no está demasiado ocupada con el hidrógeno, no necesita metales especiales, no necesita horas para cargarse. Además, puede fabricarse a partir del agua utilizando la energía del sol o del viento. Es lo que se llama hidrógeno verde. Eso significa que agua y luz solar es todo lo que necesitas para hacer funcionar un coche. No hay aire sucio, no debería haber tensión en la red, ni necesidad de baterías. La mejor parte es que no se trata solo de cambiar los vehículos eléctricos. El hidrógeno no está luchando para salir adelante, está ganando porque puede llegar donde los B no pueden. Los camiones que recorren largas distancias, el transporte público y los lugares de difícil acceso necesitan soluciones que vayan más allá de lo que pueden ofrecer los eléctricos. Sí, el cambio en el repostaje ha comenzado. Honda es consciente de ello, por eso el CR-V de hidrógeno sale justo cuando la infraestructura empieza a ponerse al día. La tecnología ya no necesita mirar hacia el futuro, ese momento ya ha llegado, y las carreteras se están construyendo, pero Honda tiene planes más ambiciosos que las paradas de gasolina y el combustible ecológico. No se trata solo de dónde conseguir gasolina. También se trata de cómo Honda construye motores para el futuro. ¿Y qué hacen entre bastidores? Es más que sorprendente. Honda es la única empresa que puede hacerlo. Desglosémoslo. La potencia de los motores Honda se encuentra con el futuro. Honda siempre ha fabricado motores. Lo llevan en la sangre, desde pequeños ciclomotores hasta ruidosos coches de carreras. Honda no solo fabricaba motores. Eran expertos en ellos, pero el mundo se está alejando de la gasolina. ¿Qué significa ahora el control del motor? Se parece a las pilas de combustible que utilizan hidrógeno. Muchas empresas vieron lo que les deparaba el futuro y se apresuraron a fabricar baterías. Honda miró al futuro y se preguntó, ¿cómo podemos hacer que un motor sea ecológico manteniendo las cosas que lo hacen grande? Sí, el hidrógeno les permite hacerlo. Las pilas de combustible no son como otros coches eléctricos. El sonido es claro, y no hay retrasos extraños. Proporcionan una potencia suave y rápida, pero siguen dando la sensación de los antiguos. Es como conducir un coche que quema combustible pero no contamina. No hace ruido, ni humo, ni combustible, solo sale vapor de agua. Y la energía es limpia y puede producirse a demanda. Esto no significa que Honda renuncie a los motores. Honda los está mejorando. Honda y General Motors han trabajado juntos para hacer realidad este sueño. Están compartiendo sus descubrimientos, estudios y trabajos para fabricar sistemas de pilas de combustible más rápidos, pequeños y eficientes. El genio de Honda en motores y el saber hacer de GM en electricidad se complementan a la perfección. Pero eso no es todo. Honda también forma parte de una tendencia mayor en su país de origen, junto con Toyota, Subaru, Mazda e incluso Yamaha. Se ha unido a una asociación tecnológica japonesa. Trabajan juntos en algo que podría cambiar toda la industria. Motores de combustión interna con bajas emisiones que utilizan biocombustible, hidrógeno e incluso amoníaco como combustible. El objetivo no es destruir los vehículos eléctricos.
El objetivo es ofrecer más opciones para que el enchufe no sea la única forma de obtener energía limpia en el futuro. Estos motores de combustión más limpios pueden soportar la carga en lugares donde los V no tienen sentido o donde la red no puede seguir el ritmo. La historia de los motores Honda no acaba aquí. Hay una parte nueva. No se limitan a seguir las tendencias, sino que están cambiando lo que significa fabricar un coche. De una manera que solo Honda puede, te da rendimiento, fiabilidad y seguridad. Dado que Honda optó por rediseñar el motor cuando la mayoría de los fabricantes de automóviles decidieron hacer coches nuevos, Honda está construyendo silenciosamente el futuro, y ya han empezado a utilizar esta forma de pensar para llevar sus coches a algunas de las escuelas más prestigiosas del mundo. ¿Puede Honda destruir realmente los V? Esta es la gran pregunta. ¿Conseguirá el nuevo CR-V de Honda propulsado por hidrógeno desbaratar realmente el negocio de los V? Aunque pueda parecer extremo, la diferencia entre ambos es clara cuando se ponen uno al lado del otro. En primer lugar, hablemos de una de las peores cosas de los coches eléctricos, el tiempo que se tarda en cargarlos. Según el tipo de cargador, la mayoría de los V tardan entre 30 minutos y varias horas en cargarse por completo. Por su parte, el CR-V de hidrógeno puede repostar en 3 o 5 minutos, que es más o menos el mismo tiempo que se tarda en llenar un depósito de gasolina. No es solo una victoria, eso duele de verdad. La autonomía viene después. Hoy, un coche eléctrico totalmente cargado puede recorrer entre 200 y 300 millas. El CR-V de hidrógeno de Honda, en cambio, puede recorrer unos 650 km. ¿Qué gran diferencia supone esa distancia extra? Especialmente para las personas que conducen mucho o no pueden parar a cargar todo el tiempo. Hablemos ahora de las emisiones. Los coches eléctricos y de gasolina no emiten ningún tipo de contaminación cuando circulan, lo que es estupendo para el medio ambiente. El CR-V de hidrógeno, en cambio, hace más. En lugar de grandes baterías de litio, utiliza una pila de combustible que solo emite vapor de agua para producir energía sobre la marcha. Sigue siendo limpio, pero sin los problemas que conlleva fabricar y desechar baterías. En cuanto a infraestructuras, está claro que los coches eléctricos llevan ventaja, al menos por ahora. Hay más puntos de recarga y la mayoría de la gente puede cargar su coche en casa. Algunos lugares, como California, Japón, Alemania y China, están añadiendo rápidamente más estaciones de hidrógeno, pero todavía no hay muchas, a diferencia de las estaciones de servicio, que pueden consumir tiempo y energía de la red. Las estaciones de hidrógeno permiten repostar de forma rápida y eficiente sin sobrecargar demasiado la red eléctrica. Otra cuestión importante es la fuente de energía. Los V necesitan baterías, que requieren materiales de tierras raras como el litio y el cobalto, que son difíciles de encontrar, caros y cuya extracción es perjudicial para el medio ambiente. Las pilas de combustible de hidrógeno no necesitan nada de eso. No hay grandes baterías que no se estropeen con el tiempo ni incendios de baterías. Es energía limpia y fácil de usar. El mercado está cambiando. La gente está entusiasmada con los coches eléctricos, pero tiene problemas para hacerlos funcionar. Los retrasos en la carga, la autonomía limitada, el aumento de los costes de la energía y las dudas sobre la duración de las baterías enfadan a la gente. Por eso los híbridos enchufables y ahora el hidrógeno están acaparando tanta atención. Honda no se ha limitado a presentar una nueva tecnología. La pusieron en el CR-V, que es uno de sus coches más fiables, porque hace que el hidrógeno se sienta como en casa. Es una buena idea, no es un coche experimental. Millones de personas ya lo conocen y lo aman. Simplemente es más limpio, más rápido y mejor. ¿Cree que el hidrógeno se impondrá a todos los V? Lo más probable es que no, pero no tiene por qué. Basta con que consiga una pequeña cuota de mercado para cambiar la mentalidad de la gente sobre la conducción limpia y empujar a otros fabricantes de automóviles a proponer nuevas ideas más rápidamente. Ahí no hay daño, es una perturbación, y ahora que Honda se ha movido, todos los demás en el negocio tienen que seguir su ejemplo, pero el objetivo de Honda no es solo vencer a sus rivales. Se trata de crear una nueva regla. No solo Honda, no solo el hidrógeno. La apuesta de Honda por el hidrógeno no es solo un regreso, es una revolución silenciosa. Detrás de los titulares mundiales sobre vehículos eléctricos, se está desarrollando una historia más profunda y compleja. En todo el mundo, gobiernos y empresas están replanteándose cómo será el futuro de la energía. Y alerta, no va a ser exclusivamente eléctrico. Bienvenidos a un nuevo tipo de carrera energética. En Japón,
Ahora está experimentando con algo que rara vez acapara la atención, el amoníaco. Por extraño que parezca, el amoníaco se quema limpiamente, aporta más energía por unidad que el hidrógeno y puede adaptarse a los motores de combustión interna tradicionales. Ahora cree que podría cambiar las reglas del juego en los vehículos pesados, donde las baterías o incluso el hidrógeno se quedan cortos. Mientras tanto, China, la potencia mundial de los vehículos eléctricos, ya está mirando más allá. Las ciudades están asfixiadas por la contaminación y las importaciones de petróleo siguen siendo una preocupación nacional, por lo que el gobierno está invirtiendo en alternativas como el hidrógeno y el amoníaco, especialmente para el transporte de mercancías y la logística. China no apuesta por un único ganador, está construyendo un futuro con múltiples combustibles limpios. En Corea del Sur se ha producido un gran avance. Los ingenieros del Instituto Coreano de Investigación Energética crearon un motor híbrido que funciona tanto con gasolina como con amoníaco. Aún está en fase de desarrollo, pero los primeros resultados son prometedores, hasta un 70% menos de emisiones de carbono. Esto significa que quizá no tengamos que deshacernos por completo de los motores de combustión, sino reinventarlos. Pero se me ocurre una idea, ¿y si el hidrógeno y el amoníaco no fueran rivales? ¿Y si siempre hubieran estado destinados a complementarse? El hidrógeno es ligero e ideal para vehículos de pasajeros, autobuses y flotas que necesitan un repostaje rápido y flexibilidad. El amoníaco, por su parte, brilla en la industria pesada, el transporte de mercancías y el transporte de larga distancia. Juntos, forman una hoja de ruta hacia un futuro energético más limpio y adaptable. Sin embargo, no todo es coser y cantar. La infraestructura del hidrógeno es escasa en la mayoría de los países, y el amoníaco, aún más. Y los vehículos de hidrógeno siguen siendo más caros que los de gasolina y los eléctricos. Y luego está la percepción pública. Gran parte del mundo sigue sin entender cómo funcionan los coches de hidrógeno. Algunos temen que sean peligrosos. Otros creen que son tecnología experimental. A diferencia de los vehículos eléctricos, que ya son conocidos y fiables, el hidrógeno sigue siendo un misterio. Este desconocimiento puede ser uno de los mayores obstáculos para su adopción. También está la cuestión de cómo se fabrica el hidrógeno. Si procede de combustibles fósiles, no es realmente limpio, pero si se genera con energía eólica o solar, lo que se denomina hidrógeno verde, cumple sus promesas. Y ahí es donde Honda está apostando fuerte. El CRV de hidrógeno de Honda no está aquí para acabar con los vehículos eléctricos, está aquí para ampliar el debate. Es una señal de que el futuro del transporte limpio no será una solución única. Coches eléctricos, híbridos, combustibles sintéticos e hidrógeno, todos tienen un lugar en el futuro. Así que cuando el CEO de Honda dijo, este motor destruirá la industria de los vehículos eléctricos, no era una amenaza, era una llamada de atención, no de destrucción, sino de disrupción, no una guerra, sino una evolución. Honda no lucha contra el futuro, lo está construyendo de forma más inteligente, rápida y limpia que nunca. Y después de este audaz movimiento, el resto del mundo del automóvil, no tendrán más remedio que ponerse al día. Si este desglose ha despertado tu curiosidad, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más información. Gracias por seguirnos. Hasta luego.